Octubre, esa es la fecha, porque si el estrecho de Hormuz sigue cerrado hasta octubre, tu preocupación dejará de ser el precio de XRP y de cómo de cerca o cómo de lejos queda el mercado de utilidad, y tu preocupación empezará a ser una lata de atún. Y si te parece exagerado, déjame enseñarte los datos para que tú mismo llegues a tus propias conclusiones. Tenemos tres niveles históricos muy claros. El petróleo a $100 implica una ralentización económica, a $150 implica una recesión y a $200 implica una depresión. No estamos hablando de un precio alto, estamos hablando de umbrales estructurales. Y ahora quiero que mires los siguientes gráficos. La producción del Golfo está desplomándose. Irak, Kuwait, Arabia Saudí y los Emiratos están reduciendo su producción. El precio del combustible para la aviación se ha disparado y lo mismo le espera probablemente al Brent y al WTI. 50.000 soldados estadounidenses están desplegados para las futuras operaciones en Oriente Medio, están a punto de llegar allí. 82ª División Aerotransportada se encuentra en movimiento en dirección a Irán. Delta Force, SEAL Team 6, los Rangers están activados. No te fijes en lo que dicen, mira lo que hacen, porque mientras distraen al público con supuestas negociaciones diciendo que va a parar ya la guerra, en realidad mueven a toda su industria militar hacia un punto muy concreto. El poder aéreo les está debilitando y las tropas sobre el terreno supuestamente van a asegurar el territorio. Esto es lo que están diciendo y la realidad, por desgracia, no es esa. Cuando las unidades aerotransportadas se preparan, las opciones no se están descartando, simplemente se están ejecutando. Y es que en Australia cientos de gasolineras están con problemas de suministro. En Taiwán, el 40% de su electricidad depende del gas natural licuado y su reserva de emergencia alcanza solamente para 11 días. Nueva Zelanda se encuentra en exactamente la misma posición. Qatar Energy declara fuerza mayor en los envíos de GNL hacia Italia, Bélgica, Corea del Sur y China. Y el mayor sistema de gas del mundo opera potencialmente con un 17% de su capacidad fuera de línea y podría estarlo hasta 5 años. Shell advierte que en Europa vamos a enfrentarnos a posibles problemas de suministro en cuestión de semanas, en concreto para el mes que viene. ¿Te suena esto de algo? ¿Te suena esto al año 2020? Se vuelve a repetir exactamente la misma historia. Comienza en Asia, nadie se lo toma en serio y luego llega a los países desarrollados. Los primeros en sufrir este tipo de consecuencias son los países menos favorecidos, pero Europa y Estados Unidos no están libres de estos problemas. Y ojalá fuese ese simplemente el problema del petróleo. El problema en realidad es muchísimo más grave. El problema real son los fertilizantes. Aquí viene lo importante. En el año 2023, la región afectada representó el 52% de las exportaciones globales de urea. Un tercio del comercio mundial de urea pasa por el estrecho de Hormuz. El 45% del azufre mundial también. Y las exportaciones diarias han pasado de 100 o 200 unidades a prácticamente cero. Eso no es que se esté encareciendo, es ausencia física. Tienes que trazar los mismos paralelismos que te expliqué hace 2 días con la industria del petróleo, pero con los fertilizantes. ¿Y qué tiene que ver el petróleo con los fertilizantes? Te estarás preguntando. Pues absolutamente todo. La urea se produce a partir de amoníaco y el amoníaco se produce con el hidrógeno. ¿Y de dónde sale el hidrógeno? Pues del gas natural. India es el segundo productor mundial de urea. ¿Sabes qué necesita para producirla? Efectivamente, gas. Y no puedes sustituir unos nutrientes por otros. No puedes reemplazar el nitrógeno por potasio, ni el potasio por fosfato, ni los fosfatos por nitrato. Cada nutriente tiene una función específica e irreemplazable en el cultivo. Sin nitrógeno no hay crecimiento vegetal. Y esta gráfica que estás viendo en pantalla refleja cómo se está comportando el precio desde que empezó el conflicto. Se ha prácticamente doblado. Y el siguiente dato puede cambiar tu perspectiva sobre lo que está ocurriendo. Una tonelada de urea cubre 6 acres de cultivo. Es decir, 13 millones de toneladas faltantes, que es lo que falta ahora, solamente con Irán y con Arabia Saudí. Equivalen más o menos a 81 millones de acres potencialmente sin fertilizar. Y eso sin contar con que Europa ya operaba el 75% de su capacidad por los elevados costes energéticos previos. A eso ahora hay que añadirle que el gas no fluye, que el azufre está bloqueado y que la urea potencialmente a $900 la tonelada es más bien inevitable. En el año 2022 el precio de la urea se triplicó. Ahora la base de la partida es aún más alta. Estamos en una posición estructuralmente peor y construir una nueva planta de urea lleva
años, no meses. Así que construir plantas tampoco es una solución a corto plazo. Qatar es el segundo exportador, en base a los datos del año 2024, Irán es el tercero y Arabia Saudí es el sexto. Se ha cortado directamente Qatar, Irán y Arabia Saudí. De los 6 mayores productores, han impactado directamente a 3 de los 6 mayores productores. Y según Roland Berger, el impacto en la cadena alimentaria va a ser brutal. El escenario de 1 a 3 meses es que la subida de los fertilizantes puede ser del 30 al 50% mínimo. Estamos viendo, de hecho, una subida superior. El escenario a más de 6 meses es una subida de entre el 150 y el 200%. Y esto, lógicamente, va a impactar en el precio de los alimentos cuando la cadena se restablezca, porque ahora mismo hay un vacío. Y en los invernaderos se estima que el impacto va a ser una subida de entre un 15 y un 25% más. En las hortalizas también casi un 20%. Y en los cereales la subida de precios se va a pasar casi de forma íntegra al consumidor final. Para poner las cosas en contexto, el norte exporta fertilizante al sur, y si el sur deja de recibirlo, el problema ya no es la inflación, es la escasez. Etiopía ya reporta problemas de combustibles. Tailandia ha declarado la emergencia nacional por falta de petróleo y se encuentra a literalmente días de un shock de petróleo. La alimentación está basada en el comercio global. La comida ya no es local, pero la logística sí que lo es. Observa el gráfico que estás viendo en pantalla del polietileno. Una explosión vertical. ¿Por qué? Porque el petróleo no es solamente combustible, es una materia prima. Plásticos, envases, transporte, infraestructura agrícola. Si el precio del petróleo se dispara, como está ocurriendo ahora, no solamente sube la gasolina, suben los envases, suben los fertilizantes, sube la logística y la cadena en frío. Todo está conectado. ¿Cuánto tiempo tenemos? No lo sabemos con exactitud, pero octubre es el límite psicológico y el límite agrícola. Si Hormuz sigue cerrado más allá de octubre, mi preocupación deja de ser XRP y pasa a ser recursos básicos, porque el ciclo agrícola no espera. Así que tenemos dos escenarios posibles. El primer escenario, el escenario A, es una crisis de liquidez al estilo del año 2020. Es decir, en este caso, la excusa externa cambia. En el año 2020 la excusa fue una enfermedad y hoy la excusa es una guerra más el cierre de Hormuz, una guerra provocada inestabilidad energética e inestabilidad alimentaria provocada por el cierre del estrecho de Hormuz, culpa de Irán. Todo es culpa de Irán y hace 5 años todo era culpa de la enfermedad. Pero el problema real es exactamente el mismo. En septiembre del año 2019 ya vivimos la crisis del mercado de la repo. Hoy tenemos una crisis del crédito privado con tensiones estructurales que llevan años acumulándose. La solución de siempre es muy simple: imprimir dinero, reiniciar la narrativa y patear el problema hacia delante. Ahora tienen la excusa perfecta, cosa que hace unos meses, si el conflicto de Irán no hubiese comenzado, tendrían que simplemente enfrentarse a los problemas del crédito privado sin alguien a quien echarle la culpa. Y después tenemos el escenario B, el momento definitivo del cual llevamos hablando más de 4 años. El escenario B es un sistema que admite abiertamente que su estructura de liquidez está rota. Y entonces necesitas algo nuevo, un sistema puente, un sistema neutro, un sistema que reduzca la fricción del capital a escala global. Y aquí es donde entra XRP de nuevo y el resto de activos digitales de utilidad. No como algo especulativo, sino como algo estructural, como infraestructura de liquidez. Y si te dijera que la solución ya está preparada, porque la solución a una depresión económica no es solamente imprimir más dinero, o es la solución que hemos tenido hasta ahora, y por primera vez se abre una oportunidad, una ventana de oportunidad para que la solución sea diferente. Eso ya lo han intentado en el pasado, ya sabemos cómo termina. La solución real tiene dos palancas. La primera palanca es la velocidad del dinero. Hoy el sistema financiero global liquida las transacciones en T+2, es decir, que tarda 2 días en liquidarse, en completarse de forma real. Eso significa que cuando compras o vendes un activo, el dinero, como he dicho, tarda 2 días hábiles mínimo. 2 días en los que ese capital está paralizado y 2 días en los que no genera valor. 2 días multiplicados por trillones de dólares en transacciones diarias. Y ahora imagínate un escenario en el cual pasas de T+2 a T+0, es decir, a una liquidación instantánea. En tiempo real, las 24 horas del día, 7 días a la semana, los 365 días al año. Eso es exactamente lo que hace XRP Ledger. XRPL no es una promesa, es una red que liquida transacciones en 3 a 5 segundos, con costes de fracción de céntimo, sin depender de bancos centrales ni de horarios bancarios. Cuando los bancos centrales, los bancos comerciales y los gobiernos necesiten mover capital entre sí de forma urgente, y lo necesitarán un mecanismo de liquidación neutral. Un puente entre monedas, entre jurisdicciones y entre sistemas. Pasar de T+2 a T+0
no es una mejora técnica menor, es liberar literalmente billones de dólares de capital que hoy en día están bloqueados en procesos de liquidación. Y si sabemos que el crecimiento del PIB depende principalmente de la energía y estamos viendo cómo esta situación parece que se va a alargar muchísimo más de lo que nos gustaría reconocer, quizá la forma de contrabalancear esa crisis económica sea con la mejora de la productividad gracias a la IA y mejorando la velocidad del dinero. Y algo me dice que van a aumentar la velocidad del dinero en la economía global de una forma que ninguna política monetaria convencional puede replicar. Y en una depresión económica, que es hacia lo que nos dirigimos, la velocidad del dinero lo es todo. Puede paliar muchísimos de los problemas. Y la segunda palanca, como te has podido imaginar, es que la productividad mejore gracias a la inteligencia artificial. Las grandes depresiones históricas no se superaron solamente con estímulos monetarios, se superaron con saltos de productividad. La revolución industrial, la electrificación y la informatización. Cada vez que la humanidad salió de una crisis estructural profunda, lo hizo produciendo más con menos. Y hoy estamos en el umbral del mayor salto de productividad de la historia moderna. La inteligencia artificial no es una herramienta más, es la primera tecnología capaz de amplificar el trabajo cognitivo humano de la misma forma que los motores amplificaron el trabajo físico hace 2 siglos. Automatización de procesos que hoy requieren miles de horas de trabajo. Optimización de cadenas logísticas en tiempo real. Una reducción del desperdicio en la producción agrícola e industrial. Y básicamente una aceleración del descubrimiento científico y tecnológico. Si combinamos esas dos fuerzas, la velocidad del dinero que aporta XRPL con el aumento de la productividad que aporta la IA, tenemos las dos piezas de la solución. Capital moviéndose rápido y una economía produciendo más con menos recursos. Eso no es magia, es la respuesta estructural a una crisis estructural. La pregunta no es si el sistema puede aguantar, la pregunta es ¿cuánto dolor están dispuestos a infringir para justificar el siguiente paso? ¿Cuántas piezas tienen que caer? Está cayendo el petróleo, está cayendo el gas, la urea, el azufre, GNL, la producción agrícola. Porque cuando la preocupación global deja de ser el precio de los activos y pasa a ser la comida y la energía, es cuando el cambio del sistema se vuelve políticamente viable. La opinión pública está a favor. Y desde mi punto de vista, la solución ya está construida. Mayor velocidad del dinero gracias a los activos digitales, en concreto gracias a XRP. Y mayor productividad gracias a la inteligencia artificial. Esto no son teorías, son dos palancas con las que se sale de una depresión. De una depresión que si el estrecho de Hormuz no se abre ya, parece más bien inevitable. Octubre, esa es la fecha. Si para entonces esto no está resuelto, no estaremos hablando de los mercados, ni del precio de XRP, ni del mercado de utilidad. Estaremos hablando de una supervivencia económica y de una supervivencia física. En ese escenario, el nuevo sistema no es una opción, será una necesidad. Y el público estará muchísimo más abierto a un nuevo Bretton Woods 2.0, donde el dólar sale perjudicado, o donde más bien debería decir el petrodólar sale perjudicado, y donde nace, gracias a este problema, un petrocripto. Irán no va a aceptar los dólares de Estados Unidos y Estados Unidos no va a aceptar los yuanes que pretende imponer Irán. Pero ambos aceptarán oro. La pregunta es, ¿cómo crees que van a liquidar ese oro? La respuesta la tienes en los activos digitales, en divisas digitales, neutro, interoperable, donde el principal motor de liquidez van a ser los activos digitales, en concreto XRP. Parece ciencia ficción hasta que deja de serlo. Si te ha gustado este vídeo, considera suscribirte. Te recuerdo que en este canal cubro todo lo relacionado con el sector de activos digitales, en concreto la transición controlada de todo el sistema financiero hacia tecnologías de contabilidad distribuida, es decir, XRP, XLM, XDC, SHX, HBAR y un conjunto de activos digitales que van a cumplir una función complementaria en el futuro sistema financiero basado, entre otras muchísimas cosas, en el estándar ISO 20022. Y todo esto englobado dentro de una transición muchísimo más compleja y profunda que consiste en dejar atrás el capitalismo, comenzar una nueva era postcapitalista, post-IA, post-trabajo, que muchos estamos diciendo como la singularidad económica, que consiste en el desacople del crecimiento del PIB del mercado laboral. Y todo eso explicado desde el punto de vista de las oportunidades que nos vamos a encontrar en el proceso para los inversores retail como tú y como yo en el sector de activos digitales. Eso es todo por ahora y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.